Ok, para el día de hoy vamos a estar trabajando con Visual Studio Code. Vamos a trabajar lo que son clases, herencia, métodos, procedimientos asíncronos y la palabra reservada wait. Y vamos a trabajar funciones. Entonces es importante que hayan instalado, como les mencioné en la sesión anterior, Visual Studio Code y Node.js. Si por casualidad no instalaron Visual Studio Code y Node.js, entonces pueden usar de backup plan el browser como hemos venido trabajando. Sin embargo, es más fácil trabajar con Visual Studio Code. Entonces, vamos a empezar por el tema de las clases. Después vamos a abordar funciones. Y después vamos a abarcar el tema de async y await. Ok, primero, ¿para qué nos funciona una clase en JavaScript? Una clase nos permite crear nuevamente un objeto que va a contener un conjunto de características, propiedades y funcionalidades que nos va a permitir reimplementar otras características y funcionalidades o crear objetos a partir de esa clase. ¿Para qué utilizamos clases en automatización directamente con Protractor? Para la implementación del patrón de diseño BootStyleTest, para la implementación del patrón de diseño PageObjects y para la implementación, por ejemplo, para realizar solicitudes al API del frontend en el cual estamos automatizando. ¿Para qué eso? Para obtener información que se está enviando del backend al frontend, crear objetos y después validar que los objetos que estamos recibiendo del backend tengan una concordancia con la información que se está desplegando en UI. Las clases son bastante sencillas de declarar en JavaScript con ECMAScript. Para declarar una clase es básicamente la palabra reservada class, el nombre de la clase en mayúscula, y eso nos va básicamente a definir una clase. Ya dentro de la clase podemos crear atributos de la clase, podemos crear métodos y podemos crear pues el constructor de la clase. Entonces vamos a empezar los ejemplos de hoy con una clase perro. ¿Pueden ver bien la pantalla más grande? Ok. Así se ve mejor, más grande. ¿Sí? ¿O más grande? Más grande, sí. Más grande, papá. Grande para sí. Eso. ¿Esto? Sí. Creo que sí. Ok. Entonces vamos a crear una clase, se va a llamar perro. Por convención, las clases se van a nombrar con camel case. ¿Okay? Entonces, primera letra en mayúscula de la primera palabra. Si tenemos otra palabra, entonces la segunda palabra igual inicia en mayúscula. ¿Okay? La clase, como les mencionaba antes, puede tener un constructor. Entonces, ese constructor nos va a permitir inicializar valores que se pueden utilizar a nivel global dentro de la clase. ¿Cómo se define un constructor? Con la palabra reservada constructor. Okay. Abro y cierro paréntesis y aquí yo puedo definir atributos del perro. Por ejemplo, puedo definir
tamaño, puedo definir color, puedo definir cuántas patas tiene, por ejemplo, etcétera, etcétera. A partir de esta clase, yo puedo crear un objeto al cual yo le puedo asignar un nombre. O sea, yo puedo crear a partir de perro, puedo crear un Rottweiler, puedo crear un American Stafford, puedo crear un Poodle, etcétera, etcétera. Y puedo asignarle a su vez características extra para ese perro. Ahora, un detalle importante, ¿cómo importo una clase, cómo exporto una clase de un módulo a otro? Para exportar una clase, lo que debemos hacer es utilizar, bueno, hay varias formas. Yo normalmente utilizo una variable y a esa variable le asigno required. En el primer módulo, aquí, aquí aquí exportamos la clase como un módulo y en el JavaScript, en este otro JavaScript, en esta función o en este script aparte, podemos utilizar una variable y aquí dentro podemos importar el módulo de perro. Entonces, al hacer esto, yo puedo crear instancias nuevas de perro. Yo puedo, por ejemplo, crear una variable nueva y esto me estaría creando una instancia nueva de perro. ¿Okay? Puedo llamar ese perro de diferentes formas. Por ejemplo, puedo llamarlo, no sé, puedo llamarlo güero, pero va a ser un perro nuevo. ¿Okay? Entonces, en este caso, ya ahí tengo dos perros. Listo. Esos dos perros, básicamente, extienden de la clase perro. ¿Okay? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Solo tengo una pregunta. Pues el perro Pero está aquí. puede ser con minúscula también. No necesariamente. En este caso yo lo escribí con mayúscula. En realidad debería ser, lo escribí con minúscula, debería ser con mayúscula. Y aquí, perro con mayúscula. Perro con mayúscula. Good. Ok, ahora, volviendo a la clase perro. Esta clase perro, como decíamos anteriormente, puede tener atributos y puede tener métodos que nos van a representar acciones que esa clase perro va a tener. Por ejemplo, puedo definir que mi perro puede ladrar. ¿Ok? Entonces, al yo hacer esto, al yo definir un método que se llame parts docparts dentro de la clase perro, al otro lado, a nivel de objeto, puedo acceder al método docparts. ¿Ok? Porque estoy creando un objeto nuevo a partir de la clase perro que va a contener la funcionalidad en este caso o la característica de que el perro puede ladrar. Listo. Ese es como el concepto básico de qué es una clase, cómo funciona un constructor y cómo funciona un método. Ahora, vamos a empezar a agregarle más cosas a la clase. Okay. Esa es una cuestión que
que me parece a mí bastante interesante, y es la oportunidad o la funcionalidad de enviar parámetros con base en keywords, ¿okay? Y definir valores predeterminados para los parámetros. En lenguajes como Python, uno puede definir el nombre del parámetro que se va a enviar, e inclusive se puede definir un valor predeterminado para cada uno de los parámetros que se está recibiendo en caso de que no se especifique un valor para un parámetro. ¿Okay? En JavaScript también se puede hacer, se hace por medio de diccionarios. Entonces, para enviar parámetros, podemos hacer dos cosas. Podemos definir el parámetro size, por ejemplo, color, pause, o podemos crear un diccionario un valor predeterminado. La mayoría de perros tienen 4 patas, a no ser que hayan pasado por una situación. Y de esta forma enviamos parámetros por medio de keywords a un constructor, o podemos usar también esto dentro de un método. Entonces podemos, por ejemplo, utilizar el docBars. Podemos definir var como un parámetro. Yo tengo una pregunta. La finalidad de ese constructor como tal es ¿cuál? En este caso, la finalidad del constructor es inicializar un conjunto de características que van a pertenecer a la instancia que vamos a crear. ¿Okay? ¿Por qué? Yo puedo tener un perro que sea de tamaño grande. Por ejemplo, puede tener un bully de 35 kilos de peso que tiene 4 patas. Y puedo tener, por ejemplo, un chihuahua que tuvo un accidente y yo rescaté, le amputaron una pata, entonces es un perro pequeño de color café que tiene 3 patas. ¿Ves? Entonces, por medio del constructor yo voy a construir un objeto de tipo perro con características diferentes para cada una de las instancias que yo necesito trabajar. ¿Okay? Francisco, ¿esos diccionarios para qué son? Esos diccionarios son para pasar parámetros. Okay. Estos diccionarios, como preguntaba Ana, estos diccionarios son parámetros. O sea, yo puedo tener los parámetros como variables y así va a funcionar. Del otro lado, en mi instancia de perro, yo puedo tener un perro y a ese perro yo puedo enviarle el tamaño, digamos que es grande. Puedo enviarle que es, aquí, que tenemos del otro lado, el color y las patas. Verde. Y puedo enviarle que tiene 4 patas. ¿Okay? O sea, con los diccionarios se mandan los valores de una vez. Ajá. Ahora, con los diccionarios, ¿cuál es la ventaja de los diccionarios? O sea, de definir el esquema de parámetros con un diccionario versus esto. Aquí yo sé que grande va a ser asignado al primer parámetro por posición dentro de la definición del constructor. Verde va a estar asignado al segundo parámetro de la definición del constructor y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo quería, por ejemplo, poner verde como color y grande en esta parte? Ya los parámetros se cambiaron, pero yo no me estoy dando cuenta porque yo nada más veo el valor que yo estoy enviando al otro lado. ¿Okay? Y del otro lado, mi constructor está recibiendo los parámetros de esta forma. ¿Okay? Entonces yo no sé exactamente en qué orden debo enviar los parámetros. Hay una forma en la que usted puede garantizar que cada parámetro va a estar asociado al valor correcto.
¿Cómo? Por medio de diccionarios. Entonces, por medio de diccionarios, puedo convertir esto en un diccionario de esta forma. Y del otro lado, ¿Qué es lo que es un diccionario? Objeto. un diccionario es un objeto, solo para hacer un repaso por ahí, un diccionario es un objeto que va a contener un conjunto de llave-valor. ¿Okay? Yo a ese objeto puedo asignarle un conjunto de características. Por ejemplo, digamos que voy a crear un usuario. Vamos a crear un usuario rápidamente para hacer un repaso de la sesión pasada. Un usuario puede tener nombre, puede tener edad, y puede tener a su vez dentro de la llave un conjunto de subcaracterísticas. Por ejemplo, yo puedo, digamos que este es un usuario que va a tener permisos para loguear dentro de una aplicación. Entonces yo puedo definir permisos y dentro de esos permisos puedo crear un subconjunto de características. Por ejemplo, escritura, lectura y borrado. ¿Okay? Entonces, en este caso, el diccionario me permite a mí tener un objeto que va a tener un conjunto de características o de llaves, y a esas llaves yo le puedo asignar un valor, le puedo asignar otro objeto o inclusive le puedo asignar una función. ¿Ves? Para después llamarla por medio de las llaves. Por ejemplo, si yo quiero acceder al nombre de este usuario, de esta variable de usuario, punto nombre me va a retornar a mí específicamente el valor del nombre. Si yo quiero usar los permisos de ese usuario, entonces utilizo usuario.nombre. ¿Okay? Entonces, básicamente, así como a grandes rasgos, muy global, eso es un diccionario, que es un objeto. ¿Listo? Good. Ok, entonces ahora sí, volviendo a los parámetros por diccionario. La instancia de perro, el constructor de perro ahora está recibiendo los valores de los parámetros por medio del diccionario. ¿Qué me permite hacer eso? Yo puedo ir a la función aquí, definir size, y asignarle un nombre. Puedo meter patas aquí en el centro y puedo poner color al final. ¿Qué pasa si hago esto? Okay, los parámetros van a llegar de una forma ordenada al otro lado. Okay, yo sé que exactamente qué valor está ligado a qué parámetro. Inclusive, si quiero, y esto es otro detalle, puedo definir valores predeterminados para un parámetro. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un valor predeterminado? Si yo no envío el parámetro patas, él va a asumir que la cantidad de patas es 4 todo el tiempo, a menos de que yo envíe otro valor. O sea, parte de algo, ¿sí? Parte del valor predeterminado. Ajá, exactamente. Si yo no envío un valor, si yo no envío un parámetro para patas, entonces él me devuelve a mí 4. Porque ya él aquí tiene como predefinido un valor 4. Pero se puede dejar, por ejemplo, ahí unos predeterminados y unos sin un valor predeterminado. Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, patas es 4 como por determinado, por default. ¿Okay? Okay. Si yo voy aquí a función y yo envío que patas tiene, que el perro va a tener 3 patas, entonces el JavaScript va a venir y va a decir, ok, voy a crear una instancia nueva de perro. Voy a asignarle al tamaño grande, patas es 4, pero aquí me está enviando un parámetro. Voy a cambiar 4 por 3. Color verde. Si yo elimino esto, ese parámetro patas, y solo envío color y tamaño, del otro lado
JavaScript me va a decir, ok, estoy recibiendo dos parámetros, lo que quiere decir que el tercer parámetro, que es patas, va a utilizar el valor predeterminado o el valor por defecto. ¿Okay? Entonces, Francisco, ajá. qué pena. ¿El nombre de esos parámetros es case sensitive o no importa o debe ser tal cual lo declaré allá en la clase, en la primera clase de doc? Tal cual la declaró es case sensitive. Es el Ok, nombre de una dale, variable. gracias. Ujú. Ok, entonces básicamente así funcionaría más o menos la definición de parámetros por default, la definición de parámetros por diccionario y el envío de parámetros a un constructor. ¿De momento tienen alguna duda con funciones? Digo, con clases. ¿O clases? Ok. Ahora, mi clase perro, vamos a utilizar los parámetros que estamos enviando en el constructor. Okay. Yo tengo esta clase como una clase básica. Okay. Ahora vamos a entrar a hablar un poco de herencia. En JavaScript yo he visto dos tipos de herencia, no sé si existen más. En ECMA 5 existe herencia prototipada, en ECMA 6 existe herencia por medio de clase. Es más sencillo implementar herencia por medio de clase que herencia prototipada porque hay que sustituir el prototipo del objeto para herencia prototipada. Para el JavaScript que estamos trabajando en este momento, para extender o para heredar se utiliza la palabra extends. Entonces vamos a crear una nueva clase que se va a llamar American Stanford. No sé si se escribe así, pero sí lo voy a escribir. Si está mal, me avisan y lo corrijo. Chihuahua. Quiero en Chihuahua. Ahora le hago en Chihuahua, no me preocupe. Ok, entonces, American Stanford va a tener un conjunto de características también. Si es agresivo, ¿okay? Entonces vamos a tener si es agresivo, si requiere entrenamiento, si es macho o hembra, como comentó compañero Escudero. Entonces, vamos a crear estas propiedades. Un detalle súper importante. Dentro del constructor, cuando nosotros creamos una variable, que es this.nombre de la variable, esa variable es de acceso global para toda la clase. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan presente. Yo creo que por restricciones de tiempo nos va a alcanzar para ver clases nada más. Y tal vez un poquito de funciones. Entonces, cualquier cosa, si no subdividimos la clase de hoy en dos sesiones, y la próxima sería miércoles. El miércoles terminamos de ver las otras funciones y métodos. Vamos a ver qué tanto podemos abarcar hoy. Esta clase es una clase American Stanford, tiene ciertas características que son diferentes de perro. Ahora, para utilizar herencia, se utiliza la palabra reservada extends y el nombre de la clase. En este caso va a ser perro. ¿Okay? Necesito importar mi perro, o sea, el módulo perro que está al otro lado. De esta forma se importa nuevamente variable, mayúscula, igual, require, y entre paréntesis la dirección relativa donde se encuentra el JavaScript que necesitamos importar. ¿Okay? De esta forma estamos heredando en American Stanford
las características que tiene perro. Ahora, dentro del constructor, necesitamos utilizar el constructor de la clase perro. Entonces, utilizamos super exactamente. Y aquí tenemos que especificar pero eso más rápido. Aquí necesitamos especificar los valores que va a requerir ese constructor. Ese constructor, a ese super, le vamos a enviar los valores por medio de parámetros, ya sea recibiéndolos dentro del constructor de American Stanford o haciendo un hardcode de los valores aquí en el constructor de American Stanford. Entonces vamos a pasarlo por parámetros. Okay. Eso es otro detalle importante. Cuando nosotros estamos programando ya en Visual Studio Code y hemos definido el signature de un método o de un constructor y dentro de él hemos definido un diccionario, con control espacio podemos ver el nombre de los parámetros del constructor. Entonces esto nos facilita saber qué parámetros necesitamos enviar. ¿Okay? Listo. Entonces ahí básicamente tenemos construido el perro. Okay. Ahora, a este perro, a este American Stanford, nosotros podemos agregarle características particulares, como por ejemplo entrenarlo, que básicamente lo que va a hacer es cambiar la propiedad required training to false, y vamos a cambiar aggressive a false también. Okay. Ese es un método, ese training es un método que pertenece a la clase American Stanford. Okay. Ahora, puede que sí, puede que no. En realidad, Pues, ajá, técnicamente todos los perros se pueden entrenar. Entonces, inclusive yo podría tomar este método de aquí enviarlo a la clase padre de perro y darle entrenamiento a todos los perros que estén heredando de perro. ¿Okay? Entonces, de esta forma, por ejemplo, si yo necesito llamar a la función o al método en este caso que está dentro de perro, que es ladrar, puedo crear un método X solo para cuestión de demostración. Y puedo acceder al método que está por herencia en la clase padre, que sería perro. ¿Okay? De igual forma, puedo crear un método aquí dentro de American Stanford que se llame train this dog. Que puede llamar a la clase padre al is.train this. ¿Cómo lo llamo? Training. Okay. De esta forma estaríamos haciendo un llamado a un método que está implementado dentro de la clase padre para utilizarlo en la clase hija. Ahora, ¿qué funcionalidad tiene esto en automatización? Si vamos a implementar
por ejemplo, en este caso, un patrón de diseño, boot style test, para agregar nuevas funcionalidades al driver que tenemos, o para crear funciones genéricas que vamos a utilizar alrededor de todos los page objects, creamos una clase base page que va a contener estos métodos genéricos, y a partir de ahí creamos todas las clases de page object, por ejemplo, general page, home, etcétera, etcétera, con base en ese page. Entonces vamos a tener por herencia acceso a todos los métodos que contenían y a todas las características que contenían la clase padre base page. Más adelante en la implementación ya propiamente de Protractor vamos a ver la implementación de page objects y de boot style test, ambos patrones en la construcción del framework. Entonces, pero es nada más como un adelanto. Entonces, básicamente, esto va siendo herencia. Ajá. Porque así, pues hay alguna razón por la que en ese momento se esté utilizando esa manera de importarlo, no a la nueva. No, es básicamente costumbre. Ok. Al final hay una llave. Al final de ese archivo hay otra llave. Mira, me quedo sobrando esas. Gracias. Ok. De momento, ¿tienen alguna pregunta con lo que son clases, herencia y métodos? Les cuento un aporte. De acá se llama destructuring. ¿Cómo? De acá se llama destructuring, entre los parámetros como diccionario. Structuring. Destructuring. Ah, ok. Ah, Estaba viendo estaba buscando como unos tutoriales de JavaScript, y hay uno donde dice como tutorial JavaScript y otro donde dice como modern JavaScript. Entonces, pues, realmente, ¿cuál es como la diferencia entre el modern? O sea, ¿por qué utilizan JavaScript plano y modern JavaScript? O no sé si ese sea el nombre del training o del tutorial. No sé si lo había visto antes. ajá, ok. JavaScript en todos sus sabores tiene montones de versiones. Por ejemplo, ECMA 5 es una versión de JavaScript que no tiene implementación directa de clases. Entonces, todo se construye por medio de un objeto y se utilizan funciones regulares y se utilizan, ¿cómo es que se llama esto? Se utilizan promesas y las promesas tienen que resolverse de forma manual. Está JavaScript más moderno, ECMA 6, la última versión de JavaScript. Yo creo que ahorita están trabajando en ECMA 7 o algo así, no estoy seguro. ECMAScript 6, ECMAScript 5, etcétera, etcétera. ECMA 6 trae implementación de clases e implementación de herencia de esa forma que yo lo estoy explicando. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la herencia de este perro con esta clase a la herencia de JavaScript antiguo? En JavaScript antiguo, dentro de todo objeto, por ejemplo, si yo creo una variable perro, y a ese perro le asigno un valor, no sé, lo que sea, no funciona. O sea, para ver otro ejemplo. En este caso, perro 2 es un objeto. Perro 2, si vemos aquí en esta parte de la sección que dice proto es el prototype. Proto
es de dónde vienen las cosas, básicamente. Todo objeto viene, hereda de la clase o de object. Y para usted, por ejemplo, en JavaScript 5, poder implementar herencia, usted tiene que crear un objeto perro y después tiene que crear otro objeto que se llama American Stanford y asignarle una instancia del objeto perro al prototipo de esa instancia American Stanford. Entonces, explicado así, no es tan complejo. Implementarlo ya tiene un grado más de complejidad que viene resuelto con la versión nueva de JavaScript, que es utilizando las clases y la palabra reservada extens. Básicamente, esa es una de las diferencias. La otra diferencia, por ejemplo, es que en JavaScript 5 se puede trabajar con promesas y las promesas hay que resolverlas, como decimos popularmente, a pata. ¿Qué quiere decir eso? Usted llama a una función que retorna una promesa y a esa promesa hay que crearle una función que se llama then y después hacer el procesamiento del retorno del valor, por ejemplo, que contenía la promesa. O sea, hay que resolver la promesa. Con JavaScript 6 se utiliza await y async para hacer el proceso automático de resolver esa promesa. O sea, hay varias cosas que vienen implementadas en el nuevo JavaScript, que es una versión más actualizada. Pero digamos que comercialmente, o sea, cualquiera de las dos está bien. Cualquiera de las dos está bien. Es recomendable que se trabaje siempre que se vaya aprendiendo sobre las versiones más actualizadas. Sin embargo, no está mal aprender las versiones anteriores. Inclusive, si ustedes acceden a la documentación de Protractor, van a ver todos los ejemplos en JavaScript 5, ECMA 5. Porque los ejemplos los dejaron así desactualizados. Entonces van a ver un montón de resolución de promesas, van a ver un montón de verbosidad a la hora de escribir código. El código se va a ver mucho más grande que los ejemplos que vamos a ver nosotros aquí. Con el curso de Protractor vamos a partir de ECMA 5 para ir construyendo ECMA 6. Para que vayan viendo las diferencias también. You're welcome. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Okay. Francisco, en la parte de abajo de esa clase de American Stanford tienes un módulo .export. Ajá. Ahí estás haciendo un export de... ok. No, es que de la tenía una clase. duda. De la misma clase que creaste ahí. Ajá, exactamente. Entonces aquí dentro de función, yo puedo venir a crear puedo crear un American S y puedo importar el módulo de American Stanford. Entonces yo a partir de ese American S puedo crear nuevas instancias de American Stanford. ¿Okay? Y aquí, nuevamente, puedo enviarle todos los parámetros que el American Stanford requiere. ¿Qué serían todos estos aquí? Pues puedo venir aquí al otro lado, crear mi pair y asignarle los valores. Salud. Este pobre lo amputaron, entonces le vamos a poner que tiene esa cantidad de partes. Vamos a poner los parámetros aquí de esta forma para que sean más visibles. Ok, ¿alguna duda de momento? Ok, entonces, ahora, si vemos aquí, ejecutando en la consola,
Yo acabo de crear un objeto nuevo de tipo American Stanford. Le estoy poniendo un conjunto de características. ¿Okay? Estoy imprimiendo el objeto y aquí puedo observar que creé un perro de tamaño grande, que el color es negro, etcétera, etcétera. Ahora yo puedo crear otro perro. Y a ese perro le puedo poner otras características, que es ya el ejemplo aplicado de la pregunta que nos hizo Manuel anteriormente, de que para qué eran el constructor y los parámetros que se envían por medio del constructor. Este sí tiene sus 4 pares. Entonces, si ven, en este momento estoy imprimiendo aquí el objeto que nace a partir de American Stanford, pero en este caso es un perro grande, etcétera, 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 y tengo este otro objeto aquí que nace a partir también de American Stanford, que tiene un conjunto de características diferentes. ¿Okay? ¿Dudas de momento? ¿Todo claro? Es sumamente importante que cualquier duda que tengan en este momento la resuelvan, por más pequeña que sea, etcétera, etcétera, para que ya cuando estemos haciendo implementación de patrones les resulte más fácil, en caso de que tengan dudas, resolverlas de momento. Okay. Entonces, ahora vamos a trabajar. Vamos a utilizar el tiempo que nos queda para hacer un trabajo pequeño. Vamos a definir qué son funciones, básicamente, y a partir de funciones, clases, herencia, van a ser polígonos, y de tarea van a hacer una calculadora que sume y reste, y van a hacer otra calculadora que extienda en la calculadora base, que divide y multiplique con base en sumas y restas sucesivas. ¿Okay? Entonces, para declarar funciones es sumamente sencillo. Podemos crear una variable. Más que por Un polígono es una figura geométrica. Entonces, yo puedo tener un polígono como el cuadrado, que es una figura geométrica de varios lados, 4 lados, que tiene un conjunto de características como un alto, un ancho, etcétera, etcétera, y una cantidad de lados. Entonces, yo puedo tener una clase de polígono que va a tener lados y fórmulas o otras cosas, otras características, y a partir de polígono yo puedo crear un triángulo equilátero, por ejemplo, que va a ser un triángulo con los 3 lados iguales. O puedo crear un cuadrado que va a tener sus 4 lados iguales y que va a tener una fórmula diferente para hacer el cálculo del área. ¿Okay? Entonces, la idea sería explicar funciones y hacer un ejercicio rápido con clases. Ok, no, pensé que era dibujarlo en el DOM. Ah, no. No, tranquilo. Okay, entonces, para las funciones, en la semana anterior estuvimos viendo un poquito de funciones, vamos a refrescar un poco. Para trabajar funciones podemos trabajarlo de 2 formas. Podemos utilizar funciones autoejecutables o funciones asignadas a una variable para llamarlas después. Entonces, estos son ejemplos súper sencillos de una función. Okay. Básicamente, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy creando una función que básicamente lo que va a hacer es imprimir en consola que el perro ladra. ¿Okay? Esa función se la asigno a una variable
Y para llamar a esa función, lo que tengo que hacer es simplemente invocar a la variable. Ahora, si cierro un paréntesis y de esa forma se va a invocar a la función. Entonces, si ven en consola, yo acabo de ejecutar mi función y imprime que el perro ladra. ¿Qué pasa si yo pues comento esto? ¿Okay? Primero, la variable no se está utilizando, entonces el color se hace más oscuro. Y si yo ejecuto el JavaScript, no hace nada. ¿Okay? La consola no me hace nada. Ahora, esta es una forma de trabajar funciones. La otra forma es con funciones autoejecutables. Las funciones autoejecutables básicamente lo que hacen es hacer un llamado automático de la función en el momento de ejecución. Entonces, dentro de paréntesis, yo puedo definir mi función ¿okay? Y básicamente sin ningún nombre y sin más, ups, me faltó. Pero no sabías. ¿Mm? Ah, También por ahí. pero no estoy llamando el perro a ese ningún lado. Tengo nada más. No. Ok. Entonces, de esa forma, yo estoy llamando, autollamando a una función que no tiene nombre y que le podemos especificar de igual forma parámetros, etcétera, etcétera. Esos son los dos tipos de funciones que yo conozco. Ahora, esos son arrow functions. Existen otras funciones que se declaran por medio de la palabra reservada function y ya ustedes pues, les agregan pues, todo el asunto ahí del contenido de la acción que van a realizar. Yo normalmente utilizo arrow functions, es la función que yo aprendí a utilizar. Existe la otra forma de trabajar las funciones. Algo les quiero decir. Ok. Las funciones, vamos a comentar esta. Vamos a descomentar esta otra. A las funciones también se les puede asignar parámetros. Y esos parámetros se pueden especificar por medio de la forma destructiva que comentó Sergio anteriormente. Entonces, igual podemos poner o especificar que el perro puede ladrar e inclusive ponerle un default. ¿Sí? Sí, cierto. ¿Ah? Nosotros. Ah, ok. Entonces, básicamente, en este caso podemos hacer la declaración de la función, asignar a la variable docparts y hacer el llamado por medio de estos parámetros. Si yo ejecuto aquí, voy a tener el sunbird que estoy enviando como parámetro. Entonces, las funciones trabajan igual que método, pues. ¿Okay? ¿De momento tienen alguna duda? ¿Todo claro? Francisco. Ok, vamos a hacer una cosa. Como ya el tiempo nos ganó, vamos a hacer una tarea.
vamos a hacer el ejercicio de los polígonos y el ejercicio de la calculadora como tarea. Entonces, ajá. Entonces, tarea. Crear una clase polígono. ¿Ok? ¿Ok? Crear un cuadrado y un triángulo. ¿Ok? Esas van a ser clases hijas de polígono. ¿Ok? Y de triángulo van a crear un triángulo equilátero isósceles en escalera. ¿Ok? Entonces, van a tener polígono, van a tener triángulos y van a tener tipos de triángulos. A cada uno de esos polígonos le van a calcular, van a implementar una función para calcular el área. ¿Ok? Van a hacer una implementación de una calculadora y van a hacer una calculadora hija. Entonces, en calculadora padre, ¿qué van a hacer? Vamos a sumar y restar nada más. En la calculadora hija, ahí ustedes son creativos y le ponen el nombre que quieren. Esa calculadora específicamente va a sumar, restar, va a dividir y a multiplicar. Entonces va a sumar, a multiplicar por medio de sumas sucesivas. Y la división por restas sucesivas. ¿Qué? ¿Por qué este ejercicio? ¿Qué? ¿Por qué este ejercicio? Este ejercicio lo vamos a hacer para hacer el ejercicio, por ejemplo, en este Automation Framework. ¿Me pueden decir si están viendo la pantalla en este momento? Sí, la estamos viendo. Está desconectado. Ok, esos ejercicios los vamos a realizar para definir una práctica para la posterior implementación de Page Objects. Como pueden ver en este caso, nosotros tenemos una clase que se llama General Page, extiende de base page, tenemos nuestro constructor. Esta forma de construir los objetos es similar a lo que se busca como un patrón de diseño Page Factory, pero en este caso estamos haciendo una implementación diferente dentro del constructor y estamos extendiendo de una clase base page que va a contener básicamente un conjunto de métodos y funciones genéricos
que nos va a permitir ser heredados dentro de todos los page objects que nosotros creemos. Entonces, el ejercicio de ahorita de crear la calculadora y de crear los polígonos y los cuadrados y los triángulos y los cálculos de área va a ser para posteriormente hacer una implementación de page objects y de page factory y de boot style test. Pero Page Object y Page Factory, esos que son librerías. No, page object y page factory son patrones de diseño. Sí, son conceptos. O sea, es una forma en la que se estructuran las clases para reutilizar código y para crear un código de una forma más legible y más fácil de mantener. ¿Okay? Entonces, el patrón PageObject nos identifica así a grandes rasgos la estructura de una página y las acciones que se realizan dentro de esa página. Page Factory nos permite inicializar los elementos con los cuales se va a interactuar dentro de esa página web. Page Factory es un patrón que ya se está sacando bastante del mercado. Ahorita yo creo que solo Java lo está implementando. C# eliminó el soporte para Page Factory y en Protractor con JavaScript no se utiliza Page Factory. Python tampoco utiliza normalmente Page Factory. Entonces nosotros por costumbre hacemos unas implementaciones diferentes que están ligadas a Page Factory. ¿Okay? Y Boot Style Test nos permite agregar más funcionalidades nuevas que el WebDriver por sí solo no tiene. Que eso más adelante lo vamos a ver. ¿Ves? Pero la implementación de herencia y de clases es la base para poder entender esos patrones de diseño. Entonces, de momento, nos queda pendiente para la última sesión de JavaScript async, await, y empezar con Protractor. ¿Alguna duda de momento con la tarea? ¿Todo claro? Voy a enviarles un correo para el recordatorio de la tarea y les voy a copiar este comentario que está aquí en el correo para que lo tengan presente. Si tienen algo, revisan con mucho. Okay. Bueno, eso sería todo entonces. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias por la atención y ha sido un placer. Nos vemos. Y cualquier duda, ya saben, con mucho gusto yo les puedo ayudar. O también hay otros desarrolladores que están trabajando y que están llevando el curso también, que son personas que tienen perfil en JavaScript. Si yo no les puedo ayudar, también ellos les van a poder ayudar. Entonces, con mucho gusto, ahí nada más aviso. Y hasta luego. Gracias. Gracias. Buenos días, hasta luego. Ya vio.